Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por estar en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. Les saluda con muchísimo gusto Adelita Coriat. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes un gran invitado, un especialista en políticas públicas, que es un asesor que consultan prácticamente los organismos internacionales para hacer las mejoras en nuestro país. Me pareció interesante porque ya que estamos hablando de combatir la desigualdad y tratar de bajar los índices de pobreza y realmente entender qué tan efectivos son los subsidios que designa el gobierno a estas poblaciones, lo he invitado al Polígrafo. Le presento al señor Alexis Rodríguez. Él es, como le dije, especialista en políticas sociales. Don Alexis, bienvenido a su casa. Gracias por estar con nosotros. Usted sabe y maneja al dedal los subsidios. Nosotros invertimos aproximadamente 1.200 millones anuales en subsidios de todo tipo. ¿Esto qué efecto está haciendo realmente? Bueno, en realidad tenemos 33 subsidios en Panamá, algunos dirigidos a las empresas, otros que están asociados a la Caja del Seguro Social y otros que están asociados a programas sociales. Los subsidios en programas sociales han tenido un gran impacto porque inmediatamente se dieron, comenzó a reducirse la pobreza y a reducirse otra serie de indicadores, mejorar otra serie de indicadores. O sea que han tenido un periodo de tiempo de más o menos de 10 años un impacto relativamente alto para las tareas que se le ¿Cómo a cuáles se refiere específicamente? Bueno, se incrementó el promedio de años en educación, por ejemplo, se redujo la pobreza. ¿Ese es el de la beca? Sí, los dos, o sea, digamos, los dos más importantes, el reoportunidad y el caso de la beca universal, lo que hacen es que incrementan la cantidad de años que tiene la población e incrementan la retención, sobre todo en el ámbito de la premedia. O sea, entre primer grado y el caso de noveno grado, se incrementa la participación del número de estudiantes. En el otro caso se comienza el proceso de reducción de la pobreza y digamos que esa tendencia se mantiene desde que se inició el primer programa en torno al año 2006. Ahora, hay muchas críticas con respecto a estos subsidios porque no pueden ser eternos, los subsidios deben de ser temporales y esto lo que ha marcado es que tiene una tendencia a enraizarse. Lo que pasa es que hay una discusión que no se ha hecho en Panamá, sobre todo porque el debate sobre la reducción de la pobreza es un debate bien reciente. El problema no está en si los subsidios tienen temporalidad o no tienen temporalidad, el problema está en el objetivo de la intervención. Si el objetivo de la intervención es romper la pobreza intergeneracional, entonces los subsidios deben durar o deben estar escalonados dependiendo de la cantidad de años que tengas para romper la pobreza intergeneracional. Si el objetivo del subsidio es otro, entonces digamos que el impacto del subsidio tiene que adecuarse al objetivo de la intervención que se desarrolla. Entonces, digamos que habría que modular eso. ¿Cuál es el objetivo que tiene la sociedad panameña con relación a los subsidios y qué impactos espera de esos subsidios? Bueno, me imagino que es mixto en este caso, ¿no? Por ejemplo, el de la beca universal tenía dos cosas. Retener a los jóvenes también en sus estudios y evitar la deserción, pero aunque sea eso, yo puedo debatirle a usted que la deserción escolar en épocas de media es uno de los más altos aún. No es que hemos podido lograr un gran impacto con eso. Vamos a hablar de eso más adelante. Claro. Entonces, es doble el objetivo, es tratar de permanecer, o sea, de que los jóvenes permanezcan más en el sistema escolar y ayudar también económicamente a las familias. Sí, correcto. Ese es el objetivo que tienen los subsidios, porque digamos que en un momento funcionan como un proceso que tiene que ver con atenuar inmediatamente todo lo que tiene que ver con la pobreza y después funcionan para tratar de garantizar de que exista acumulación de capital humano o ganancia en niveles educativos en esa población. Ahora, ¿usted cree que realmente la deserción escolar ha bajado, ha disminuido gracias a este subsidio? Porque yo he visto que prácticamente las cifras no han variado, al contrario, siguen muy estándares o se han empeorado. No, eso depende del grado. Aquí en Panamá las investigaciones que se hacen por valores absolutos y se hacen por un nivel. O sea, por ejemplo, el nivel de media, el nivel de premedia, así se hacen por niveles. Sin embargo, habría que hacerlo por grados para saber dónde se está dando la ruptura y si en esa ruptura se mitigó, se redujo la deserción. O sea, por ejemplo, el estudiante deserta, por ejemplo, entre quinto y sexto grado. Después deserta más o menos terminando el noveno grado. Entonces, lo que habría que investigar es allí. Las investigaciones que hemos hecho en alguna medida señalan de que ha habido algún nivel de impacto tanto en el noveno grado como en el sexto grado, o sea que se ha reducido. Y esto tiene que ver también con el proceso de reducción de trabajo infantil.
O sea, digamos, los niños que estaban fuera del sistema educativo y que han sido atraídos al sistema educativo a través de todas las intervenciones en materia de trabajo infantil, con todas las mediciones que se han hecho, incluso externas, muestran de que Panamá, digamos, no solamente está reduciendo el trabajo infantil, sino que esos niños están retornando al sistema educativo. Pero a mí me gustaría entender que eso es realmente producto de ese subsidio. ¿Cómo se puede hacer realmente esta vinculación? Claro, lo que pasa es que en Panamá no se hace... ¿Qué estudio hay que lo demuestre? Hay varios estudios, aquí en Panamá se han hecho varios estudios. Recientemente se hizo un estudio en la USMA que lo que trataba de mostrar es si hay retención escolar o no hay retención escolar. En el caso de Panamá, la mayoría de las investigaciones que se hacen no tienen por objetivo demostrar el impacto de una intervención, porque habría que revisar bien el objetivo de la intervención para entonces evaluar si ese objetivo se cumplió en el tiempo. Entonces, digamos que un nuevo ciclo de políticas públicas para el próximo quinquenio implicaría tener evaluaciones de impacto de esta serie de programas que tenemos, que aún no tenemos una serie de evaluaciones sistemáticas, no solo sobre la beca universal, sino sobre el resto Pero entonces, si no existe la evaluación, ¿cómo se puede aseverar que estos programas son los que han impactado positivamente? Porque hay indicadores indirectos de impacto. O sea, por ejemplo, el incremento del número de años en escolaridad es un indicador indirecto. La reducción de la pobreza es un indicador indirecto. Si usted revisa, por ejemplo, las cifras de pobreza, verá que el crecimiento económico en la década del 90 tuvo mayor participación en la reducción de la pobreza de lo que lo va a tener en el 2000 en adelante. En el 2000 en adelante el mayor impacto, prácticamente el 70% del impacto lo tienen los programas de transferencia y todos los programas que hay de reducción de la pobreza. Ahora, estos programas no pueden permanecer por siempre, por lo menos los de la reducción de la pobreza, porque el país no puede seguir dándole y dando a una persona en vez de darle a ella las herramientas para poder independizarse y no depender de esta ayuda. Porque ¿hasta cuándo pueden ser sostenibles estos subsidios? Ok, hay dos discusiones que hay que hacer. Hay uno, vuelvo y le comento, uno tiene que ver, digamos, con la forma como la economía panameña y todo el modelo económico se ha desarrollado y que ha dejado estos sectores atrás. Y muy atrás algunos, sí. ¿Vale? O sea, en la distribución del ingreso, por ejemplo, cuando usted lo revisa por deciles, el decil más bajo, en promedio tiene un ingreso de $17 por mes. Entonces tenemos un problema ahí. Entonces, claro, si esa población que gana tiene aproximadamente esa cantidad de ingresos en un periodo, si esa población, por ejemplo, usted le mete una transferencia y la transferencia no llega a la línea de pobreza, entonces, claro que siempre va a haber un déficit, ¿no? Siempre van a estar por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, si nosotros queremos desarrollar una intervención que genere oportunidades, que es otro tipo de intervención, o que genere capacidades, digamos que tenemos que tener la población ya con una serie de competencias que permitan que esas capacidades y esas oportunidades sean aprovechadas. Lo que estamos hablando es que en esta población no solamente no hay competencia ni hay capacidades que están correctamente desarrolladas y que hay que desarrollarlas para que entonces aprovechen las oportunidades. Pero, bueno, déjeme hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa y regresamos enseguida, don Alexis, para seguir hablando de este y otros temas. No se vaya, regresamos en un momentito. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Antes de continuar con nuestra charla, yo nada más quería dejar por sentado algunos puntos, porque la deserción escolar, según las propias cifras del Meduca, sí han aumentado a lo largo del tiempo. Es decir, hubo 20,000 casos en el año 2015, en el 2016 38,000 y en el 2017, por dar algunos ejemplos, fueron 37,000, pero vaya, un caso que no, mil deserciones, por así decirlo, o un poquito menos de un año a otro, no parecen ser realmente una diferencia tan abismal. O sea, entonces lo que me pregunto yo es, ¿por qué sí está sirviendo el subsidio de la beca universal si las deserciones van en aumento? Claro, tal como expliqué hace un momento, lo que habría que ver son los años en los cuales se está dando la deserción y reconocer que en este caso estas cifras también van a incluir no solamente la totalidad del país, sino que van a incluir también todas las áreas y todos los lugares en los cuales la oferta no es completa o no es lo suficientemente robusta como para retener al estudiante. Nosotros los casos de deserción, digamos que donde se está incrementando o digamos donde hay una resistencia a reducir la deserción son en las áreas urbanas.
Entonces, en los núcleos urbanos de algunas provincias, la provincia de Colón, la provincia de Panamá, la provincia de Panamá Oeste, la provincia de Chiriquí, en los núcleos urbanos, pero tiene que ver con una discusión que no hemos hecho en Panamá. Si, digamos, el crecimiento económico o si el mercado ha atraído a los jóvenes hacia puestos de trabajo o si no los ha atraído. Y si los ha atraído, ¿de qué manera los atrajo? ¿O qué es lo que está atrayendo a los jóvenes a salir del sistema educativo? Mire que hay discrepancia con lo que usted dice del impacto positivo de estos subsidios, porque hay muchas áreas, por lo menos la mayor cantidad de deserción escolar es en Chiriquí, en Colón. Sí. En zonas o sea, alejadas a la ciudad. Sí. Pero es en núcleos urbanos. Correcto, son núcleos urbanos, sí, pero eso mismo también llama la atención, porque si fuera un asunto que podemos decir que da resultados directos, entonces tendríamos otros números, no sé qué entender. Claro, lo que pasa es que tendríamos que estudiar el fenómeno de la deserción. Cuando usted estudia el fenómeno de la deserción en la provincia de Colón, observa que si lo divide en tres momentos, el problema familiar, el problema comunitario, el problema que tiene que ver con el sistema educativo, que tiene que ver con el centro educativo, verá que la capacidad del centro educativo para retener y atraer al estudiante es poca. Verá que las condiciones, por ejemplo, que tiene la comunidad de atraer al estudiante es mucha. Y verá que las condiciones que tiene la familia de estimular al estudiante para si continuar en el sistema educativo no es mucha ni poca, o sea, es de nivel intermedio. Sí. Sin embargo, cuando lo compara con lugares como San Miguelito, la escuela no retiene, la comunidad atrae y la familia no estimula a quedarse en el sistema. O sea que estamos teniendo un problema que tiene tres puntos focales y que los tres puntos focales tienen que ser atraídos a la vez. En este momento usted me está hablando de uno solo, que tiene que ver con la beca universal y que está en el sistema educativo y que está vinculado al centro educativo. Faltan los otros, el que está vinculado a la familia. Pero entonces falta una evaluación más profunda como para decir y responsabilizar directamente a los subsidios con este impacto positivo, ¿no? No, o sea, lo que falta en este momento es una evaluación sistemática de todo lo que llamamos subsidio, todas las transferencias directas a la población para saber sus impactos y para saber si tenemos que adecuar las intervenciones. Don Alexis, estas deserciones alimentan, por así decirlo, el número de ninis que hay en el país. Prácticamente en los últimos años estas personas han sido excluidas de muchas oportunidades, también del trabajo, de la formalidad. Hemos tenido, las últimas cifras son como 195,000 ninis aproximadamente que hay en el país. ¿Qué hacer con los ninis? Es que ahí tenemos una situación bien interesante. Este modelo económico genera una dualidad, no solamente genera una dualidad en el proceso de construcción del mercado, sino también genera una dualidad educativa. Nosotros hasta el momento en esa dualidad educativa tenemos un buen desempeño, un desempeño que se puede llamar bueno porque tenemos egresados y demás. En el caso de donde hay mayor educación, hay mayor tecnología y donde hay mayores salarios. El modelo que está orientado ahí educativo hacia ese proceso, digamos que no tiene tantos obstáculos, pero el modelo que está orientado hacia donde hay menos educación, donde hay menos tecnología y hay menos salario, ahí hay obstáculos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos perdiendo gradualmente niños a lo largo de que va avanzando el sistema educativo en nivel educativo. Entonces estos niños que se van quedando fuera y que se van quedando atrás, no hay ninguna opción o ninguna intervención para reintegrarlos. Bueno, ¿y qué pasa con todos los programas, perdón que lo interrumpa, con todos los programas que se están haciendo en el INADE y en todos estos capacitaciones técnicas? Claro, ¿Han tenido efecto o no? Es que lo que pasa es que esas capacitaciones y todo eso que se da en el INADE y demás están orientadas hacia el empleo. Acá lo que tenemos que orientarlos hacia la reinserción, ya sea a la reinserción educativa primero y después, si ellos deciden, a una inserción que tenga que ver con el ámbito laboral. Si usted revisa las experiencias que se dan, por ejemplo, en Surasia, verá que este proceso es mucho más abierto y mucho más dinámico que en el caso de Panamá. Ahora tenemos los institutos técnicos superiores, que son un gran avance con relación a lo que teníamos antes y que va completando el modelo que está, que tiene que ver con formación profesional, certificación, educación para el trabajo y demás. O sea, ese componente de la educación, digamos que en los últimos años no ha sido desarrollado de la manera como debe ser desarrollado y con un modelo educativo que permita la reinserción de los jóvenes. O sea, en palabras más, palabras menos, ¿usted continúa al gobierno entrante, le recomendaría que continúe con la política de subsidios, con los montos que tenemos actualmente? Bueno, lo que habría que recomendarle al gobierno es, uno,
revisar todos los subsidios y verificar si los impactos son los impactos que estamos esperando. 2, verificar si hay otros sectores en los cuales se puede tener más impacto o hay otras intervenciones que pueden tener más impacto y desarrollarla. Y 3, completar el modelo educativo que tiene que ver con la formación de los profesionales, la formación y demás, y la reinserción de los jóvenes que están y adolescentes que están fuera de la escuela, que es un compromiso que Panamá tiene y que aparentemente no está en la mayor disposición de cumplir las metas. Déjeme hacer la pausa, don Alexis. Regresamos enseguida. Una pausa, no se vaya. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bueno, en este último bloque, don Alexis, porque ya ve que el tiempo es mínimo, vamos a tratar de enfocar todo eso en los 5 años que vienen o en el gobierno entrante. Me gustaría hacerle algunas preguntas que sé que pueden ir relacionadas con la mejora social del país o económica, en todo caso. Entonces, por ejemplo, la ola migratoria que ha llegado al país ha tenido 2 consecuencias. Primero, que demostrarnos que nos hace falta más capacitación a la mano de obra panameña en muchas cosas. También hay otra serie de abusos por la mano de obra contratada extranjera que no se incorpora a la formalidad. Eso es un atenuante. Y la otra es que hemos hecho una apertura que nos ha traído consecuencias. No es que son buenas o malas. La pregunta es, ¿qué debemos hacer en el país para que podamos insertar nuestra mano de obra a la par que la mano de obra extranjera? Porque muchas veces no se cumple la ley. Claro, la cuestión que tenemos es que el modelo que tiene mayor tecnología, tiene mayores salarios, tiene mayor educación, es un modelo que requiere mano de obra preparada de manera inmediata, en tiempo real. Exacto. Entonces, nosotros tenemos un rezago, digamos, de tener mano de obra preparada o trabajadores preparados para inserción rápida en ese modelo. O sea, uno de los retos que tiene el próximo gobierno, tal cual lo han planteado, es el caso de la educación. O sea, reducir los rezagos que tiene la educación con relación al tipo de país que queremos próximamente. ¿Y en forma inmediata qué hacer? Bueno, en forma inmediata una de las cuestiones que tenemos que hacer es implementar los acuerdos que se llegaron a cabo sobre el cambio educativo, sobre todo los acuerdos que tienen que ver con las competencias de los estudiantes para los niveles y las competencias de los estudiantes de salida al sistema laboral. O sea, ¿usted qué le puede recomendar al nuevo gobierno con respecto a la creación de empleos? Bueno, una de las cuestiones sería acelerar el proceso de inserción de los jóvenes en el instituto tecnológico para garantizar de que vayan formados rápidamente en algunas áreas que son requeridas para el país. Lo siguiente sería tratar de acelerar, digamos, la dinámica que tiene el INADE con relación a todas las demandas que realiza el sector laboral, el sector empresarial en este caso, en algunas áreas que son sumamente importantes. O sea, si nosotros tenemos orientado el país, supongamos, hacia el sector servicio, al sector comercio, al sector que tiene que ver con el turismo, entonces esa rotación rápida de mano de obra que se está dando, habría que ver si tiene las competencias sobre todo y otorgadas por el caso del INADE. Claro, porque es como antagónico buscar inversión privada, extranjera, pero después no tener la mano de obra para suplir esas necesidades, aunque realmente la necesitamos, la inversión extranjera. Sí, siempre se necesita. El problema es si la inversión viene aparejada de una serie de, digamos, de otros componentes que permiten también desarrollar y ganar capacidades a los trabajadores de Panamá. ¿Usted cómo visualiza el futuro del país en los próximos 5 años? Para mí me parece que una de las cosas que hay que hacer es cerrar las brechas que hay, las brechas en pobreza, las brechas en desigualdad, las brechas que están asociadas al mercado laboral, todas las brechas deben ser cerradas. O sea, deben ser políticas que ágilmente y rápidamente cierren esas brechas. ¿Y estamos yendo en ese sentido? Bueno, en este momento por lo menos hay un plan de trabajo que presentó el gobierno con una serie de medidas, el gobierno entrante con una serie de medidas que parecieran ir hacia esa dirección. ¿Cómo evalúa el gobierno que se va en ese sentido? Uno de los problemas que tenemos en Panamá es la ausencia de indicadores. Digamos que el gobierno que va saliendo tiene buenos indicadores en lo social,
Entonces digamos que es donde se puede ver de mayor medida o mejor medida todo el impacto de la política pública. Ahora bien, hay otras series que discutir y creo que se han hecho varias conversaciones sobre eso en los medios de comunicación, como el caso del financiamiento del Estado, cómo se financia todas las políticas públicas, Sí. el caso que tiene que ver con las tasas impositivas, cómo se calculan esas tasas y demás, todo lo que tiene que ver con la política de atracción de capitales, si son efectivas o no son efectivas, si garantizan o no el desarrollo de la población, garantizan o no el desarrollo de los sectores, si generan o no motores de desarrollo. O sea, son algunos de los elementos que hay que discutir de cara a la población en los próximos meses. Yo veo que también usted hace recomendaciones al sector fiscal. ¿Usted qué haría? ¿Bajaría los impuestos de las empresas para poder atraer más inversionistas? ¿O qué modificaciones haría en la parte impositiva? Bueno, esa es una de las cosas que digamos que es una caja negra, una caja oscura, sí, que hay que empezar a revisar ahora, abrir y revisar cómo está. Porque sí tiene que revisarse bien, porque Panamá, digamos, que financia 1/3 de su presupuesto con los impuestos. Entonces habría que ver si, reduciendo los impuestos, si no podemos financiar esa proporción, ¿cómo vamos a financiar la proporción que dejamos de cobrar? Bueno, pero también debemos de tener un sistema de cobro ágil. Sí, correcto. Por eso le digo que es parte de una caja negra que hay que abrir y saber exactamente cuál es el problema. Si el problema está en el cobro, si el problema está en las exoneraciones que se dan, si el problema está en la arquitectura institucional que tenemos, o dónde está el problema. ¿Y usted cuál identifica? A mí me parece que hay varios problemas. Hay un problema de los cobros y un problema también que tiene que ver con la arquitectura institucional. Nosotros, por ejemplo, si desagregamos la desigualdad, observamos que lo que tiene que ver con la ganancia y lo que tiene que ver con el capital no tiene la misma penalización que tienen países europeos. Entonces habría que ver si continuamos con un modelo ese en el cual la ganancia y el capital son poco penalizados y el trabajo es más penalizado, o implementamos otro tipo de políticas. Esa es una discusión que tiene que darse de cara a la sociedad. Igual que se están dando todas, porque este gobierno que viene le tocan 5 reformas en menos de, digamos, un periodo corto de un año. La reforma a la Caja del Seguro Social, la reforma constitucional, la reforma que tiene que ver con la reforma del Estado, la reforma que tiene que ver con la reforma tributaria. O sea, tiene una serie de reformas en las cuales va a tener que entender y atender y estar allí con la participación de la población. ¿Y usted cree, por ejemplo, que las reformas constitucionales y este tipo de cambios que se deben de implementar próximos, se deben de hacer pausados, se deben de hacer en qué forma? Bueno, la forma como se está haciendo es una forma bastante interesante, porque implica de que nosotros tratamos de generar un mecanismo deliberativo en el país y que ese mecanismo deliberativo incluye una participación, sea directa o sea indirecta. Nosotros, por ejemplo, tenemos un primer debate en el caso cuando van las leyes a la Asamblea, pero ese primer debate no parece ser suficiente para garantizar de que la población participe. Entonces, digamos que este primer ensayo que se está haciendo con la Concertación Nacional para el Desarrollo lo que plantea es eso. Necesitamos otros mecanismos deliberativos en el cual la población o en la cual los ciudadanos interactúen con el proceso de generación de leyes. Y ante la situación de las finanzas públicas en este momento, ¿qué le va a recomendar al gobierno entrante? Bueno, una de las cosas, como les estoy planteando, es observar lo que se denomina la robustez de las finanzas públicas. ¿Cuán robustas son? Revisar bien el caso de la deuda. O sea, verdaderamente cuál es el monto de la deuda, que es una de las cosas que hay que ver, si está reflejado en todos los números que están dejando todo lo que tiene que ver con el sector público no financiero. Ese es un elemento que hay que, digamos, que abrir en esa caja, ¿no? Para saber si están o no están bien reflejadas y ver entonces hacia adelante cuál es la proporción del presupuesto nacional que se puede realmente invertir para generar desarrollo. Y con cuanto a la política migratoria que tiene el país, ¿usted haría alguna observación? Bueno, habría que revisarla y construir una verdadera política migratoria, porque en realidad lo que hay que definir es si nosotros, todos los migrantes que tenemos en el país son migrantes que se requieren o que, digamos, van a hacer participación. Son parte de la migración de sus países, obviamente, sí, ¿no? O es una dinámica migratoria que va de tránsito. ¿Cuál de las dos es? Si vienen acá, se asientan, cómo se integran a todo el proceso productivo y demás, o si van en tránsito, cómo se les garantizan sus derechos para que puedan transitar hacia donde Tenemos quieren las ir. dos realmente. Claro, pero lo que habría que ver es cuál de las dos es la que está generando mayores implicaciones para todo el proceso del desarrollo del país. Me imagino que la estacionaria. Si nosotros consideramos que esa es, entonces habría que desarrollar una política para garantizarle sus derechos a esa población, porque la otra población, cuando entra de manera natural o entra de manera normal, generalmente en un periodo corto regulariza su estatus y se convierte en una persona que participa más del mercado laboral, de las políticas públicas, de todo el desarrollo del país. La pregunta iba dirigida, porque escuché recientemente a un nuevo
ministro del actual gobierno, me parece que era Mirones, decir que ellos iban a hacer una revisión de esta política para ver a quién necesitamos y a quién no. ¿Esa es una política acertada? ¿O debería de Panamá continuar con abriendo las fronteras? Es decir, ¿qué es lo que debemos de hacer? Lo que pasa, lo que hay que ver es en realidad cómo se da un proceso migratorio ordenado. El proceso migratorio ordenado implica reconocer si lo que requerimos son migrantes que están asociados más a un tipo de capacidades o competencias que no existen en el mercado laboral, o si están asociados a otro tipo de actividad. Y revisar bien ese otro tipo de actividades, cuáles son. Y si ese tipo de actividades tiene o no, digamos, una garantía para el desarrollo del país. Ese es un poco lo que hay que revisar de fondo. Ok. Gracias, don Alexis, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por sus apreciaciones y toda su enseñanza. Es un honor tenerlo siempre aquí en el Polígrafo. Y bueno, por supuesto a usted, gracias por estar con nosotros y por seguirnos con cada semana un programa nuevo. Gracias, gracias, don Alexis. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.